del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, está en la Dirección de Nutrición, el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, para quienes pido un fuerte aplauso. Este señalador, adelante y atrás. Muy bien. Hola, buenos días. Quisiera antes de empezar con mi presentación, darles las gracias al doctor González y a la doctora Serralde por la invitación a participar en este congreso. Entonces, el día de hoy vamos a tocar 3 temas muy importantes en la salud, que son la microbiota, los alimentos funcionales y la obesidad. Todos ellos están relacionados fuertemente y tienen que ver muy importantemente en el desarrollo de obesidad de nuestro país. Entonces vamos a ver rápidamente qué información nos dan los microbios en el intestino. Tenemos el patrón clásico para estudiar los microorganismos. Hace muchos años fue el cultivo de microorganismos. Esto nos daba el fenotipo, con esto podemos hacer también el secuenciamiento del DNA. Sin embargo, solamente se puede cultivar el 30% de las bacterias, el resto no son cultivables. Sin embargo, ya con la nueva tecnología, vamos a ver que la microbiota ya como definición es la comunidad microbiana que habita un medio ambiente específico y que ya podemos utilizar tanto por secuenciamiento, por PCR de tiempo real, la determinación del gen 16S ribosomal, con los cuales nos puede indicar toda la filogenia, la clase, inclusive la especie de las bacterias. Vamos a ver cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma. La microbioma es el contenido genómico de una microbiota específica y la metagenoma es todo el material genético de la microbiota, donde están la identificación de genes involucrados en rutas metabólicas específicas y que aproximadamente son 3 millones de genes. Y también, la siguiente, vamos a ver. Ok. Vean ustedes que cuántas bacterias y genes tiene la microbiota. Tenemos alrededor de 1000 especies bacterianas, 100 veces más genes que el genoma humano. Vean ustedes aquí, el genoma humano tiene aproximadamente de 20 a 25 mil genes, mientras que los genes de las bacterias es aproximadamente de 3 millones, 100 veces más genes que el genoma humano. Y además ya ahora se le considera como otro órgano debido a su impacto que tiene en la salud. Entonces, realmente cada día se va estudiando más la microbiota, vamos viendo el impacto que tiene en la salud. Existen otras microbiotas, nosotros estamos interesados en la microbiota del intestino, sin embargo, ven que tenemos microbiota de la piel, del tracto urogenital, de la cavidad oral, de diferentes partes del cuerpo. Entonces, esto es muy importante que se puedan estudiar estas otros tipos de microbiotas. La diversidad de los microbios en el cuerpo se define como el número y distribución de abundancia de distintos tipos de organismos. Y esto es muy importante, mientras más diversidad nosotros tengamos de la microbiota en el intestino, nos va a indicar un estado más saludable. Ya se sabe que durante la obesidad la diversidad está muy disminuida. Ahora, ¿dónde se encuentran las bacterias? Vean ustedes que empieza a haber población de bacterias desde el estómago. Aquí tenemos Lactobacillus, el Helicobacter, y el número de bacterias va incrementando según van avanzando en el intestino. Ven ustedes aquí que en el duodeno empiezan a aumentar, en el yeyuno, en el ileón, para que en el colon, vean ustedes, ya tenemos una gran cantidad de bacterias y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de los microbios en el organismo? Tienen muchas funciones, pero las principales son metabólica, donde se lleva a cabo el procesamiento de nutrimentos, debido a que nuestro genoma no tiene las enzimas, los genes de las enzimas responsables de la fermentación de los hidratos de carbono. Las bacterias nos aportan todas estas enzimas que extraen energía de los polisacáridos no digeribles
y regula el almacenamiento de grasa en el huésped. Protectiva, previenen el establecimiento de patógenos potenciales, secretando bacteriocinas y modulando la respuesta inmune. Y trófica, porque modula la diferenciación y proliferación celular del epitelio del intestino. Existe una comunicación entre las bacterias y el sistema inmune, permitiendo una cierta cantidad de antígenos para no disparar la inflamación. Ahora, ¿qué información me dan las bacterias? Vean ustedes aquí que nosotros, por medio de las cepas, son muy importantes, podemos obtener los genes de referencia, también de las heces podemos obtener el RNA y obtener cDNA para el análisis de la transcriptómica, que esto hasta el momento todavía sigue siendo una tecnología cara. También podemos obtener proteína y hacer el análisis del proteoma, también el análisis de pequeñas moléculas como el análisis de la metabolómica, que también es cara. También podemos obtener el DNA de las heces, estudiar el gen 16S ribosomal. Ok, perfecto. Entonces, otra de las maneras de cómo estudiar la microbiota es a través del gen 16S ribosomal, que está presente en todos los procariotes, y esto lo podemos medir por medio de secuenciamiento, como lo estamos ya haciendo en el instituto, utilizando la tecnología de MySequence Illumina, o también para conocer bacterias específicas por PCR de tiempo real. Y ya si queremos más profundidad, conocer todos los genes de todas las bacterias, pues ya se utiliza la metagenómica, se utiliza una tecnología como el HiSequence, que tiene más profundidad y podemos conocer más a fondo todo el tipo de bacterias. Ahora, ¿cuáles son los principales grupos bacterianos? Vean ustedes que los principales grupos bacterianos están los bacteroidetes. Nosotros estamos interesados en estudiar algunas especies específicas, pero los bacteroidetes y los firmicutes son los grupos más abundantes. Sin embargo, también tenemos a la verrucomicrobia. La Akkermansia está jugando un papel muy importante en mantener el epitelio del intestino. Tenemos también el grupo de las actinobacterias y las proteobacterias. Ya con la tecnología emergente nosotros podemos estudiar desde el filum, la clase e inclusive las especies de las bacterias. Entonces es muy importante porque nos da información exactamente de qué tipo de bacteria se ve modificada después de principalmente que yo consumo un alimento. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la microbiota? Vean ustedes que tenemos diferentes factores como la vía de nacimiento, el tipo de alimentación, la edad, el medio ambiente, la genética, los hábitos nutricionales y muy importante el uso de antibióticos. Ya se ha demostrado claramente que el uso de antibióticos en la etapa temprana de la vida tiene un efecto muy importante en el desarrollo de la obesidad, también un efecto muy importante en una disminución de la diversidad de la microbiota y también un efecto muy importante en la disminución de ciertas filas de la microbiota. Entonces vean ustedes cómo tenemos diferentes factores como los hábitos dietarios, la edad, y tenemos también incluso el origen. La dieta de los europeos es muy diferente a la dieta de los africanos y esto hace que también la microbiota tenga grandes cambios importantes. Ahora, hay una microbiota del individuo sano y esto es muy importante que todo el mundo no los hace. Hay una microbiota del mexicano, pues realmente no. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota, tenemos los mismos tipos de filas. Eso sí, tenemos las que ya les mostré, las 5 principales filas. Sin embargo, todo esto va a cambiar. Vean ustedes aquí el sujeto A, B, C y D, los 4 son sanos. Sin embargo, vean ustedes que la proporción de las bacteroidetes y de los firmicutes, que son las filas más importantes, varía y eso va a depender de lo que estamos comiendo. Entonces, cada individuo tiene su microbiota característica que puede permanecer estable por meses y como les dijimos, existen factores como la edad,
la dieta, el uso de antibióticos y factores del medio ambiente que pueden modificar la microbiota. Recientemente en el Experimental Biology Meeting, ya se demostró claramente que aproximadamente el 50% de los antibióticos que se dan no son necesarios y se ha visto que esto correlaciona perfectamente con el desarrollo de la obesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de los antibióticos. Ahora, ¿por qué es importante la microbiota en la nutrición? Vean que los humanos no tenemos las enzimas capaces de fermentar todos los hidratos de carbono complejos, mientras que hay bacterias que tienen hasta 300 genes que codifican para estas enzimas. Entonces, vean ustedes muy interesantemente, si esto es nuestro intestino, nosotros vamos a tener diferentes tipos de bacterias que se van a encargar de fermentar polisacáridos de las plantas, glucanos de la mucosa, también tejido de mamíferos, de los animales, también algunos glucanos microbiales, inclusive oligosacáridos de la leche. Entonces, por eso es muy importante la diversidad de las bacterias y es importante que nosotros las mantengamos para que podamos realmente llevar a cabo un metabolismo adecuado. Ahora, yo me voy a enfocar un poco más a la parte de nutrición, que es lo que hemos venido trabajando en el Departamento de Fisiología de la Nutrición, y les voy a presentar aquí un factor que juega un papel muy importante en la regulación de la microbiota. Los alimentos de origen vegetal, principalmente la fibra. La fibra es la parte de las plantas que nuestro cuerpo no puede digerir, y aquí los dividir brevemente en tres grupos principales. La fibra soluble, acuérdense que la fibra soluble son los que se disuelven en agua y ayuda principalmente a bajar los lípidos, disminuye la digestión y aumenta la saciedad. Y esta se fermenta en el colon. Dentro de estos, aquí recordemos que tenemos algunos glucanos de la avena, el salvado de cebada, el psyllium, los frijoles que juegan un papel muy importante, las pectinas, y hay otros también tipos de fibra soluble como la inulina, que la podemos encontrar en el plátano, en el ajo, en la cebolla, la oligofructosa y los fructooligosacáridos, que también se pueden considerar como prebióticos. Tenemos el caso de la fibra insoluble, que es la fibra que no se disuelve en agua y le da volumen a las heces, y esto acelera la digestión. Y dentro de estas tenemos dos tipos, la fermentable y la no fermentable. Se creía que toda la fibra insoluble era no fermentable, pero ya las nuevas investigaciones, aproximadamente el 30% de la fibra insoluble es fermentable, y también las podemos ver aquí todos los ejemplos que están entre la no fermentable y la fermentable: el salvado de trigo, los granos enteros, las frutas, las ligninas, los almidones resistentes o resistentes a la digestión. Esto es un punto muy importante. Generalmente nosotros sobrecocemos los alimentos. Entonces hay que tratar de consumir, por ejemplo, los plátanos que son ricos en inulina, en una forma que no estén totalmente maduros, las pastas que no estén sobrecocidas, las papas también que no estén sobrecocidas, para poder utilizar todo este tipo de fibra soluble e insoluble. Además tenemos los almidones resistentes, que es fibra soluble e insoluble, y que nos ayuda a la capacidad de resistir a la digestión. Dentro de estas tenemos las leguminosas y las papas. Es muy importante que sepan que las leguminosas tienen un alto contenido de compuestos bioactivos, polifenoles principalmente, que están asociados con disminución del colesterol, fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, muy importante, México ha bajado el consumo de leguminosas. Entonces, vean ustedes que es una manera, un buen aporte de proteína, de fibra soluble y de fibra insoluble. Ahora, ¿qué es un prebiótico? Un prebiótico son ingredientes de los alimentos no digeribles que estimulan el crecimiento o actividad de una o un número de bacterias en el colon, mejorando la salud del huésped. Esto es muy importante, que sepan que no solamente tiene que producir un cambio en la microbiota, sino también tener un efecto en la salud. Y vean ustedes los géneros estimulados principalmente por los prebióticos, es el lactobacillus y la bifidobacteria. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de todos los alimentos que podemos consumir que pueden ayudar a un mejoramiento, a un mejor equilibrio de nuestra microbiota. Ahora, vean ustedes que todos estos alimentos, principalmente de origen vegetal,
por la presencia de la microbiota, principalmente en el colon, contribuye con las enzimas que están ausentes en los humanos y de esta manera hidroliza los hidratos de carbono. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos va a dar energía que va a servir para el crecimiento microbiano, para la salud del intestino y también para la formación de ácidos grasos de cadena corta, como son el acetato, el propionato y el butirato, que vamos a ver cómo se ven regulados durante la obesidad. Estamos viendo grandes concentraciones de ácidos grasos de cadena corta en las personas que tienen obesidad mórbida y síndrome metabólico, como se los voy a mostrar más adelante. Ahora, vean cómo se forman estos ácidos grasos de cadena corta. Vean ustedes que aquí tenemos todas las plantas, tenemos el tejido animal, inclusive parte de la mucosa intestinal, va a haber bacterias que la va a empezar a degradar para la formación de estos ácidos grasos de cadena corta. Vean ustedes que aquí hay bacterias como el Bacteroides obotus o el Bacteroides Streptomicron, que tiene aproximadamente 200 genes involucrados en la expresión de enzimas para la degradación de estos polisacáridos. Esto nos va a dar lugar a glucosa y otros monosacáridos que cuando entran a la glucosa, pues nos va a dar piruvato. Este piruvato nos va a dar lugar al propionato, que se va principalmente al hígado, acetilcoenzima, que va a dar lugar a butirato, que es muy importante en el epitelio del intestino, y el acetato, que se va a tejidos periféricos. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas con la microbiota? Ya sabemos que una disbiosis, o sea, un desequilibrio en las filas bacterianas, nos va a dar lugar al desarrollo de ciertas enfermedades. Vean ustedes que cuando nosotros tenemos un intestino saludable, hay un equilibrio entre las bacterias patógenas y las benéficas, permitiendo que no entren las patógenas, y va a haber una inflamación moderada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo consumo antibióticos, una mala nutrición, un exceso de higiene? Esto va a ocasionar una disbiosis y van a entrar, no se sabe hasta ahorita si son las bacterias o el lipopolisacárido que está contenido en la pared celular de las bacterias, entran y empiezan a desarrollar la inflamación, no solamente en el intestino, sino en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. Entonces, vean ustedes aquí las enfermedades que están relacionadas con la microbiota. Tenemos la obesidad, diabetes, enfermedad de intestino irritable, colitis, enfermedad de Crohn, y también hay un grupo importante que parece ser que durante el autismo también existe una disbiosis en la microbiota. Ahora, sabemos mucho de las estadísticas de obesidad. Somos uno de los países más obesos del mundo. Sin embargo, ¿qué otros factores están involucrados en el desarrollo de obesidad? Vean ustedes que tenemos la predisposición genética, el uso frecuente de antibióticos, la microbiota, una disbiosis, o sea, un desequilibrio en la microbiota, actividad sedentaria, mucha grasa en los alimentos, sobreutilización de la industria de alimentos rápidos, demasiada azúcar, porción de los alimentos demasiado grande, que esto nos va a ocasionar un desequilibrio entre nuestro gasto de energía y nos va a ocasionar obesidad. En el laboratorio nos hemos estudiado nosotros todos los efectos que pudiera tener la obesidad. Vemos que hay un aumento en el estrés oxidativo, que esto en un futuro nos va a dar daño cognitivo, aumento de las especies reactivas de oxígeno, de malondialdehído, también inflamación, inflexibilidad metabólica, que es la incapacidad de cambiar de sustrato, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, cambios en la expresión de genes, principalmente aumentar la expresión de genes lipogénicos y disminución de los genes involucrados en la oxidación de ácidos grasos, y también esteatosis hepática. Recuerden que aproximadamente el 60% de los sujetos con obesidad tiene esteatosis hepática. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nosotros debemos de seguir para el control de la obesidad? Entonces, veamos aquí el consumo de antioxidantes. Esto es muy importante. Tenemos los nopales, los flavonoides que están en los frijoles, los jitomates, las uvas, que van a contener todos este tipo de polifenoles, flavonoides, licopenos y antocianinas, y todos estos antioxidantes nos van a servir para atrapar las especies reactivas de oxígeno y disminuir el estrés oxidativo. También tenemos el consumo de prebióticos, como les decía, los plátanos, de preferencia verdes. Tenemos la raíz de chicoria, el ajo, la cebolla,
dietas basadas en alimentos de origen vegetal, principalmente aquí tenemos a las leguminosas, también la soya, tenemos la fibra soluble que se encuentra en diferentes frutas y verduras y también los alimentos funcionales. Ahorita vamos a ir adelante para definir qué es un alimento funcional. Entonces vemos que la avena, la soya, algunas cepas de lactobacilos y también los nopales pueden ser considerados como alimentos funcionales. Entonces vean ustedes por qué es muy importante que empecemos a cambiar nuestras estrategias dietarias. Aquí medimos la actividad antioxidante en sujetos sanos y con diferentes enfermedades. Vean ustedes la actividad antioxidante de un sujeto sano como está muy alta, sin embargo ya los pacientes con síndrome metabólico empiezan a disminuir su actividad antioxidante, sujetos con hipercolesterolemia más, obesos más y pacientes con diabetes tipo 2, la actividad antioxidante es sumamente baja. Sin embargo, vean ustedes aquí en un protocolo que estamos llevando a cabo con diabetes, aquí es el nivel que empiezan con la actividad antioxidante y después de una intervención dietaria aumenta significativamente su actividad antioxidante. Y esto es muy importante durante la diabetes. Acuérdense que hay una liberación de especies reactivas de oxígeno que van a dañar a la mitocondria y esto va a ocasionar complicaciones de la diabetes. Entonces, si nosotros consumimos más antioxidantes, podemos disminuir esta formación de especies reactivas. Ahora, ¿qué es un alimento funcional? No existe universalmente una definición, pero les voy a dar un resumen de lo que ha publicado la American Dietetic Association, Canadá, Europa y Japón. Japón fue uno de los primeros países pioneros en el desarrollo de alimentos funcionales. En los 80 Japón vio que había un aumento significativo de las enfermedades y entonces se enfocaron más al estudio de los alimentos para ver si realmente tenían un beneficio sobre la salud. Son los que más legislación tiene sobre a qué se le puede llamar un alimento funcional. Entonces son alimentos que además de aportar un valor nutricio, proveen beneficios específicos sobre la salud o reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces había siempre algo de controversia, todos los alimentos son funcionales. Sin embargo, les voy a mostrar una clara diferencia entre lo que es un alimento, un nutrimento esencial, como es la vitamina C. La vitamina C, si nosotros tenemos una deficiencia de esta vitamina, nos puede ocasionar una enfermedad, el escorbuto y en casos extremos la muerte. Sin embargo, la soya es un alimento que podemos o no podemos consumir, pero existe suficiente evidencia científica que tiene un efecto benéfico para la salud y entonces se puede considerar como funcional. Ahora, como les decía, la legislación principalmente en Europa y en Japón ha sido muy fuerte para considerar un alimento como funcional. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos de los alimentos que nosotros hemos estudiado en el laboratorio. La soya, también existen unas cepas de bacterias, de los probióticos, prebióticos, que son los que vienen en los alimentos de origen vegetal, aceites ricos en ácidos grasos omega 3 y el nopal, que nos ha causado bastante interés en nuestro grupo y vamos a ver por qué lo podemos considerar prebiótico y también funcional. Y eso es lo que les voy a platicar un poquito más sobre este alimento que es ampliamente consumido en México. Sin embargo, no existe mucha información sobre esta cactácea que realmente tiene unos puntos muy interesantes. Entonces vamos a